Hay un lugar para ti en el cielo, donde nunca sufrirás de nuevo, donde siempre tú serás feliz. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué es lo que significa ser perfecto? ¿Será que alguno de nosotros es perfecto? ¿Y por qué es en realidad que la Biblia dice ser perfectos? Estamos llegando ya al último estudio de este trimestre y el día de hoy es una de las ideas que vamos a poder discutir, es una de las que vamos a poder estudiar y analizar. Así que sean todos bienvenidos a Conversando con Dios. Estamos estudiando Cristo en Filipenses y Colosenses. Rafael, estamos llegando ya al último estudio de esta lección. Hemos analizado, hemos visto cómo es que se hace esta conexión entre el cielo y la tierra cuando llega el pecado. Esta lección de esta semana tenemos un punto más que yo creo que sería bueno desarrollar. Esta lección tiene varios aspectos, estuvimos conversando durante la semana. Hay otros aspectos que podríamos desarrollar, pero yo creo que hay dos puntos esenciales que queríamos conversar. Uno de ellos sería la perfección y después vamos a ver el siguiente punto, que es en qué se trata eso de vivir en el mundo y todo eso. ¿Qué entendemos por la perfección, Rafael? A la que se refiere la Biblia. Uno de los versículos que más conocemos nosotros está en Mateo 5:48, donde Jesús está hablando de las relaciones. Y ahí nosotros tenemos que Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, la palabra en griego ahí es teleios, que significa madurez, significa algo que está creciendo bien, perfecto. Como los niños, en sus etapas ellos cada uno van siendo perfectos. El apóstol Pablo nos menciona eso en Filipenses, donde dice él, yo no lo he alcanzado todavía. No es que ella sea perfecto, pero al mismo tiempo más adelante dice nosotros los que somos perfectos. O sea, la perfección es un progreso en la vida. Si nosotros lo vemos en Mateo 5:48, es expresar amor. Okay. Dice que nosotros debemos de amar como Dios ama. Si lo vemos en Lucas, que es el versículo paralelo, nos habla de misericordia. O sea, sed vosotros misericordiosos como vuestro Padre misericordioso. O sea, es reflejarlo a Él. Okay. Cuando tú estás con Jesús y lo reflejas a Él, estás entrando en la perfección. Y la perfección es algo que viene a ti cuando tienes a Jesús, pero al mismo tiempo es algo que está en crecimiento. Ahora, el detalle estaría en que debemos entender de que, y precisamente Colosenses 4:12 y 13, que lo menciona esta semana también la lección, dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Yo creo que el punto está en tratar de entender qué se refiere esa perfección, porque la perfección que nosotros entendemos generalmente es el nunca se equivoca, es perfección, el que no tiene ninguna falla, no tiene ningún defecto, lo cual de alguna forma es imposible. Que no peca, hay otros que se van al punto de que no peca, que ya eres impecable, que ya no. Y eso es imposible porque somos pecadores desde que nacemos. Exacto. Y ahora, ¿cuál es el peligro de esto? De que cuando empezamos a llevarlo todo a, ok, hay que ser perfectos. Acá dice, el texto que mencionaste de Mateo, en cuanto a ser vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y empezamos a compararnos con Dios. Igual obviamente no hay punto de comparación. No podemos nosotros tratar de mezclar estas ideas, en el sentido de que si voy a pensar que la perfección es no cometer pecados, no cometer errores, no tener ningún defecto, de alguna forma estamos pensando en que la salvación la voy a alcanzar por lo que yo haga. Tu esfuerzo. Si dejo de pecar, voy a ser salvo. Si dejo de hacer esto, voy a ser salvo. Y si hago esto otro, voy a ser salvo. Entonces, si yo elimino mis defectos de carácter, si yo elimino mis pecados y
y pones, yo elimino esto y sacamos a Dios de la ecuación, sacamos a Dios del proceso. Jesús ya no es necesitado. Exacto. O sea, lo puedo hacer yo solo. Ese es uno de los problemas o los engaños que nosotros podemos caer, y es lo que también habían caído en el tiempo de Jesús. Mira los dos que van al templo, uno que no quería ni ver hacia el cielo, que era el publicano, y el otro el fariseo. El fariseo, mira, Señor, yo no soy como él, yo hago esto, yo hago el otro. O sea, es una salvación por obra. Y eso es el peligro, ¿no? Cuando entras en eso, que tú lo puedes hacer y no lo necesitas a él. Pero la perfección es tenerlo a él. Tener a Jesús en tu vida es perfección. Tener a Jesús en tu vida es ser santo. Tener a Jesús en tu vida es lo que necesita el mundo ver en nosotros hoy. Alguien que los trate bien, alguien que los ame, alguien que los cuide, a pesar de los defectos que tenga, a pesar de los problemas o de las crisis que esté viviendo. Eso es lo que el mundo necesita. Una revelación de él. Por eso en Apocalipsis 14 tenemos el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Que a veces lo podemos oír, no, ¿qué es esto? ¿Qué es el perfeccionismo? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, pero es revelar a Jesús. Es revelar a Jesús. Correcto. Ahora, porque hay 3 puntos y en la guía de estudio de esta semana lo menciona: mantenerse firmes, perfectos y completos. Y voy a tratar de leer algunos puntos resaltantes. Mantenerse firmes, dice la palabra, que significa permanecer inconmovible, lo cual es posible estando fundado y firmes en la fe y seguros en la verdad. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos firmes en Cristo, no firmes a nuestro carácter. O sea, tengo que aferrarme de tal forma a Dios, de que yo pueda hacer, que dice que nada me derrote, pero es porque estoy sujetado a Dios, no es porque yo de por sí me mantenga firme. Lo puedes hacer solo. Exacto, y ese es uno de los puntos. Dice, fundados y firmes en la fe y seguros de la verdad del Evangelio. Entonces, no es de que voy a mantenerme firme estando solo, no es que por mi propio esfuerzo me voy a mantener firme. Ahora, el otro punto que dice perfectos, que se refiere a la perfección de carácter que se encuentra en su máxima expresión en el amor abnegado. Ahora, Jesús muchas veces nos quiso a nosotros revelar esa realidad. Nos dio aquella ilustración, ¿no?, de los 2 que construyeron la casa, uno sobre la roca y el otro sobre la arena. O sea que la roca es Él. Y cuando estamos con Él, a pesar de lo que venga, nos vamos a mantener ahí firmes. A pesar de los problemas, a pesar de las crisis, es Él el único que nos va a dar a nosotros estabilidad. Es Él el único que nos va a dar a nosotros la firmeza. Es Él el único que nos puede ayudar. Yo no sé, mi querido amigo, si tú en estos momentos estás pasando una crisis, una situación, es con Jesús que nosotros podemos sobrevivir ante las crisis que nos llegan. Es con Él que nosotros nos podemos parar firme ante los problemas. Él es el ancla, Él es el único que nos puede a nosotros sostener. Él es la piedra angular para que nosotros podamos edificar nuestra vida y nuestro carácter. Okay. Eso es dentro del punto de lo que es la perfección, el estar completo y estar firmes. Pero también mencionamos al inicio de que hay un texto y está en 1 de Juan 2:15, dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el título de esta sección dice, vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. ¿De qué forma yo voy a vivir en un lugar sin pertenecer a ese lugar? Vamos a suponer, vamos a algo un poco práctico. Okay, yo vivo en cierto vecindario, en cierta zona, por lo tanto pertenezco a ese grupo de personas, ¿verdad? Y si alguien le pregunta, ¿en qué lugar vives o en qué parte de la ciudad vives? Oh, yo vivo en tal lugar. Entonces tú perteneces a ese grupo de personas. Inclusive, si es que tienes que hacer pagos como el HOA y cosas así, entonces tú tienes que seguir los reglamentos de eso. ¿De qué forma podría entenderse esto de manera distinta cuando aquí estamos viendo en el folleto de que dice vivir en el mundo sin pertenecer al mundo? ¿Cómo serán los hijos de Dios viviendo separados de los pecadores? ¿Será que están cumpliendo el objetivo? ¿Será que nosotros somos llamados a hacer luz, pero estar en la luz sin beneficiar a los que están en la oscuridad? Yo creo que ahí es donde nosotros muchas veces fallamos, porque creemos que nosotros fuimos llamados a apartarnos y solamente nosotros relacionarnos. ¿Y los de afuera qué?
si el objetivo de nosotros, a Dios llamarnos a nosotros, es para que nosotros seamos la luz. Y yo creo que ahí es donde muchas veces nosotros fallamos, porque creemos que relacionarnos con esas personas vamos a nosotros a mancharnos, vamos a ensuciarnos, vamos a nosotros a pecar. Ok, y ahora permíteme cuestionar de esta forma. ¿Cuál es el límite? O sea, ¿cuál es el límite de relacionarme? Porque ahora, hemos visto de que muchas veces algunas personas se acercan a un grupo, vamos, determinado, y terminan alejándose de Dios, porque la influencia externa fue mucho mayor que lo que debería. Entonces, ¿cómo una persona podría determinar el límite entre, ok, yo sé que me preocupo por este grupo de personas, por tal vez algún familiar, algún amigo, pero ¿cuál es el límite? Ahora, y si ponemos, por ejemplo, a Cristo como ejemplo, nosotros sabemos que Él estaba rodeado de pecadores y de los pecadores rechazados por la sociedad. Los marginados, los peor los que nadie quería, los que los fariseos no se les acercaban, los publicanos, personas que podrían haber sido hasta apedreadas según las leyes de Moisés. Claro. Pero el punto está, Cristo se acercaba a ellos y dentro de este pensamiento, ¿cuál debería ser el límite para un cristiano el acercarse para no ser influenciado? Yo creo que nosotros necesitamos acercarnos a las personas, pero con Cristo, porque Él es el que ellos necesitan ver, es a Él que ellos necesitan ver en nuestra vida, y es Él en mi vida que me va a decir por acá sí y por acá no. Yo creo que el Espíritu Santo viviendo en nosotros nos va a capacitar a nosotros para decir hasta aquí llegamos. Él es el único que nos puede ayudar. Y yo creo que Él, viviendo en nosotros, va a ser la influencia poderosa que va a bendecir a las personas con quienes nos relacionamos. O sea, Él va a ser también mi protección mía, al mismo tiempo. Porque tú puedes relacionarte con gente que está en los vicios, que está en la droga, que está en el alcohol. Y el mismo Espíritu te va a capacitar para que le hables, para que puedas llegarle a la vida de ellos y no caer en ese terreno peligroso donde ellos están viviendo. Yo creo que es posible solamente con Jesús en nuestra vida. El mundo nos necesita, a los hijos de Dios el mundo lo está necesitando. Está necesitando ver a Jesús en nuestra vida. Y yo creo que Jesús nos dio el mayor ejemplo. Aún murió entre dos criminales. Murió entre dos criminales. Y uno de ellos fue bendecido y aceptó la salvación. Donde nosotros nos movamos, va a haber gente que nos necesita. En el sentido de que necesitan a Dios. Y nosotros somos los instrumentos para mostrar a Dios a ellos. Okay. Y ahora, voy a ir un poco más allá, en el sentido de, ok, ya no es una amistad. ¿Qué le dirías a ese joven, a esa señorita, que está empezando a frecuentar la amistad de alguien que no es? Que dice alguien que crea en Dios. Y la misma Biblia te dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Y por qué estoy yendo a este punto? Porque muchas veces ocurre este pensamiento. O sea, digo que no vivo en el mundo, no soy parte del mundo, y yo quiero que esta persona conozca a Dios. Y empieza a desarrollar una relación de amistad, tal vez después de noviazgo. Pero la Biblia era clara y te decía, no te unas en yugo desigual. Te decía, no busques, no mezcles la oscuridad con la luz. Entonces, no sé si me dejo explicar de que hay como algo opuesto entre lo que estamos conversando, en el sentido de que tenemos que llegar a esas personas de una forma, claro, pero también te dice, mantente a raya de estas situaciones. Claro, porque... ¿Qué le dirías a una joven o una señorita en ese sentido? Bueno, si es una joven que está pretendiendo relacionarse no solamente una amistad, sino que algo más serio con alguien que no ama a Dios, pues la Biblia es clara. La Biblia nos dice que no nos unamos porque esa persona no va a pensar o no va a tener las cosas más importantes de su vida como el que ama a Dios las tiene. Entonces, y el formar un matrimonio es para toda la vida. No es algo que hoy me pareció y mañana ya no. No, el matrimonio, Dios quiere que en el matrimonio uno sea feliz. Y nos da principios para ser felices. Nos dice que estando Él en el centro es que la felicidad viene. Pero si yo busco a alguien donde Dios no es importante para Él, entonces yo ya voy a tener problemas. Correcto. Entonces Dios me evita esas situaciones así. Ahora, en el plan de Dios, es que todos los seres humanos nos relacionamos con Él
para que la felicidad la podamos tener en todos los niveles donde el ser humano se relaciona, en la familia, en el trabajo, en la escuela. Correcto. Entonces, debemos entender de que existe un límite. O sea, hay un límite que Dios mismo nos establece. Por ejemplo, en el caso de lo que estábamos hablando, de una relación de amistad y después algo más. Entonces, sí existe un límite. Y hay algo importante, también lo dice segunda de Pedro en el capítulo 3, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz. Yo no puedo buscar una relación, yo no puedo buscar algo, en el caso del ejemplo que puse, algún noviazgo, si es que ya sé que no voy a estar en paz, porque está la lucha entre la luz y la oscuridad, está la lucha entre el que conoce a Dios y tiene los principios de Dios y el que no. La amistad es muy distinto, es una amistad, yo trato, pero cuando uno va un paso más allá, entonces hay que tener cuidado de que sí existen límites establecidos y no podemos utilizar lo que hemos conversado el día de hoy como una excusa para decir, no, es que Dios está buscando a todos y vamos a buscar inclusive a ese joven o a esa señorita. No, es que no es nuestra función, es función del Espíritu Santo. Claro, claro, y aparte de eso ya es otra situación diferente. Una cosa es mi amistad porque Dios me llama a hacer luz y otra cosa es que yo vaya a formar familia con una persona. Por eso Dios nos pone los principios para poder guiarnos para cada una de las situaciones de la vida. Correcto. Entonces, Rafael, yo creo que el día de hoy hemos podido entender, hemos podido discutir un poco ahí muchas más lecciones interesantes que plantea la lección. Los invitamos a que puedan seguir estudiando, escuchando. A partir de la siguiente semana vamos a tener un nuevo estudio, vamos a tener 3 meses de un tema que sigue hablando siempre de Dios, sigue hablando de Cristo como el centro de nuestras vidas, pero orientado de otra forma. Así que espero que podamos seguir estudiando y aprendiendo un poco más de Dios y lo esperamos la siguiente semana para seguir conversando con Dios. No olvides, en Conversemos con Dios, estudios que transforman tus días. No te lo guardes. Compártelo y síguenos. En Jesús.